Le tumbó el telón. Sheinbaum le da un guantazo a la potencia del norte. Y es que la presidenta mexicana lanzó una campaña contra el fentanilo en México en medio de las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. La contundente campaña "Aléjate de los estupefacientes, el fentanilo mata" se hace viral en las redes sociales, mientras el líder republicano intenta desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos. Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana hablaremos sobre la doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Le derribó el teatro. Así podría describirse la respuesta contundente de Claudia Sheinbaum a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En medio de sus acusaciones, la presidenta mexicana lanzó la campaña "Aléjate de los estupefacientes, el fentanilo mata", que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El mensaje es claro: México no será el escenario de la misma crisis que azota al norte. Durante la presentación de la campaña, Sheinbaum dejó en claro que el fentanilo no representa por ahora una crisis en el país. El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, afirmó. Y añadió: no queremos que llegue a nuestro país y por eso empezamos con esta campaña. Sheinbaum explicó que la mayoría de los laboratorios clandestinos desmantelados en México se dedican a la fabricación de metanfetaminas, no de fentanilo. Sin embargo, subrayó que su gobierno mantiene una estrategia activa para combatir la distribución de esta peligrosa sustancia, tanto dentro del territorio nacional como en el tráfico hacia Estados Unidos. Tan es así que se incautaron más de 500.000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, detalló Sheinbaum. La mandataria también destacó los esfuerzos para monitorear los precursores químicos que ingresan a México, asegurándose de que su uso sea estrictamente médico o farmacéutico, evitando que caigan en manos del crimen organizado. La campaña, que incluye una miniserie producida por el gobierno, busca educar sobre el origen de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. En su presentación, Sheinbaum describió el episodio inaugural titulado "Fentanilo, de la innovación farmacéutica de Janssen a un problema de salud pública global". Es información clave para entender lo que está ocurriendo y lo que debemos prevenir, afirmó. La miniserie destaca cómo el abuso de opioides legales en Estados Unidos, promovido por grandes farmacéuticas, desencadenó una crisis de salud pública y que hoy afecta a millones. Con esta campaña, México busca no solo combatir el problema en su territorio, sino también mostrar que las raíces de esta crisis van más allá de sus fronteras. Mientras Trump insiste en culpar a México por la crisis de fentanilo, Sheinbaum respondió con datos y acciones concretas. Combatimos la fabricación ilegal, incautamos grandes cantidades y no permitimos que el problema crezca. Este es un ejemplo de cómo debemos actuar con responsabilidad y prevención, subrayó la mandataria. Con esta estrategia, Sheinbaum le dio un guantazo diplomático a Trump, desmintiendo su narrativa y evidenciando la hipocresía en el manejo de la crisis de opioides en Estados Unidos. México no solo enfrenta la problemática con firmeza, sino que demuestra que el verdadero teatro de esta tragedia tiene sus raíces en el país que ahora busca culpar a los demás. La historia del fentanilo no es solo un relato químico, sino un drama humano que comenzó en 1959, cuando el belga Paul Janssen sintetizó una sustancia como un reemplazo a la morfina para tratar el dolor. Lo que se pensó como un avance médico terminó convirtiéndose en un catalizador de una de las peores crisis de adicción y muerte en el siglo XXI. El punto de quiebre llegó a los 90 años, cuando Estados Unidos modificó su política sobre la prescripción de analgésicos. Esto permitió a la familia Sackler, propietarias de Purdue Pharma, masificar el uso de OxyContin, un opioide altamente adictivo. Con ello, aumentaron su fortuna a $13.000 millones, pero al costo de millones de vidas.
En 2019, los Sackler enfrentaron demandas multimillonarias por ocultar los riesgos adictivos de sus medicamentos y fomentar su prescripción masiva. Mientras acumulan riquezas, una epidemia comenzaba a gestarse en las sombras, alimentada tanto por el mercado legal como por el ilegal. La tragedia ya era inevitable. El resultado de esta ambición desmedida se tradujo en una epidemia devastadora. Solo en 2022 y 2023, el consumo de opioides, encabezado por el fentanilo, cobró más de 100.000 vidas anuales en Estados Unidos. Lo que comenzó como anestesia médica terminó siendo una catástrofe de proporciones históricas. Michael Brown, ex agente de la DEA, lo resumió de manera desgarradora: de anestesia a epidemia. Durante 25 años, millones de personas fueron expuestas al fentanilo, dejando a su paso una ola de adicción masiva y muertes por sobredosis. La negligencia de la industria farmacéutica desató un infierno que aún arde. Pero, ¿por qué la ira de México? En este contexto, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció que impondría un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, además de un impuesto adicional del 10% a productos chinos. Según Trump, esto obligará a los países a tomar medidas drásticas contra el tráfico de fentanilo y la migración. Las amenazas no pasaron desapercibidas. La Embajada de China en Washington calificó estas medidas como arbitrarias y advirtió que deteriorarán la cooperación entre las naciones. México, por su parte, respondió con indignación ante lo que considera un intento de cargar con una responsabilidad que no es solo suya. El drama no se detiene aquí. Mientras Estados Unidos lidia con su propia crisis de opioides, Trump busca desviar la atención culpando a otros países. Sin embargo, México, lejos de aceptar el papel de villano, lanza iniciativas contundentes para combatir el problema y deja claro que no cederá ante medidas unilaterales ni discursos populistas. La respuesta de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. En una carta dirigida a Donald Trump, la presidenta de México defendió la necesidad de cooperación en lugar de confrontación. No es con aranceles como se resolverá este problema, que es de consumo y salud pública en su país, afirmó. Al día siguiente, ambos líderes sostuvieron una llamada telefónica para discutir el tema. La crisis del fentanilo ha infiltrado todos los niveles de la sociedad estadounidense, desde la industria farmacéutica y los laboratorios clandestinos hasta los patrones de consumo de millones. Mientras algunos señalan al descontrolado consumo como la raíz del problema, otros apuntan a la producción y distribución ilegal como los verdaderos culpables. Para analistas como Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason, las propuestas de Trump podrían tener efectos inesperados. Si se encarecen los precursores y los estupefacientes importados, los laboratorios estadounidenses podrían comenzar a producir fentanilo internamente para suplir la demanda, advirtió. Este enfoque, según Correa Cabrera, no solucionaría el problema, simplemente trasladaría la producción al interior de Estados Unidos. Además, cuestionó la narrativa oficial que culpa exclusivamente a Asia y Latinoamérica, ignorando la posibilidad de que las propias farmacéuticas estadounidenses estén involucradas, directa o indirectamente, en el suministro de precursores. La dependencia económica de México respecto al comercio con Estados Unidos hace que las amenazas de aranceles sean especialmente sensibles. Sin embargo, aplicar estas medidas también perjudicaría a las empresas estadounidenses que tienen a México como su principal socio comercial, generando un impacto negativo en ambos lados de la frontera. Según expertos, el anuncio de Trump podría ser una estrategia para iniciar las negociaciones con ventaja, usando las amenazas como moneda de cambio. No obstante, deberá demostrar si sus medidas son efectivas para abordar la crisis sin agravar las tensiones diplomáticas ni desencadenar consecuencias económicas más graves. Sheinbaum, por su parte, enfatizó la importancia de atacar las verdaderas raíces del problema: la demanda interna en Estados Unidos y la responsabilidad compartida en el control de precursores. Este es un desafío global, no un juego de culpables, dijo, subrayando la necesidad de enfoques conjuntos y realistas. Mientras tanto, el mundo observa cómo esta crisis se convierte en un campo de batalla diplomático y político. La historia del fentanilo no se resolverá con amenazas ni aranceles, sino con cooperación y decisiones firmes.
México, con Sheinbaum a la cabeza, se posiciona como un actor dispuesto a enfrentar la problemática con dignidad y responsabilidad. Este sábado, 18 de enero. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Estrenamos un informe especial. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.